Acompaña el licenciado Nicolás Pertierra, que es del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Bueno, fui muy formal en la apertura, en la presentación. Vamos al grano. Primer punto, en la editorial hablé del presupuesto. Bueno, la no aprobación del presupuesto, tu visión de lo que genera en contra la no aprobación del mismo. Bueno, me parece que hay dos frentes, ¿no?, que desata la no aprobación del presupuesto. Uno administrativo y otro con el Fondo Monetario. Bien. En lo administrativo está claro que hay sobre todo impuestos y tributos de los más progresivos, es decir, de los que van a los sectores de más altos ingresos, que no se pueden aplicar de la misma manera. Es el caso de bienes personales que se está discutiendo, el caso de impuesto a las ganancias. Vamos a esto, hagamos también un pequeño paréntesis ahí. Sí. Porque la gente un poco se perdió. Porque principalmente con el tuit de Sergio Massa dijeron, Sergio Massa amenaza. Y yo, pegan rima, Sergio Massa amenaza, ¿no? Pero más allá de la rima, fue un hecho objetivo. Si vamos a trabajar con el presupuesto 2021 ajustado, nosotros teníamos previsto una modificación en bienes personales y en ganancias. Contanos un poco. Claro, a ver, el presupuesto que se iba a sancionar tenía 145 artículos prácticamente, y algunos de esos lo que preveían eran alícuotas más altas para los impuestos, sobre todo, por ejemplo, en el caso de bienes personales, se había incorporado en 2020 y estaba previsto con el presupuesto hacerlo para también el año que viene, que los bienes, las propiedades que estuvieran en el exterior pagaran un porcentaje mayor del impuesto, 2,25, en lugar de lo que paga una propiedad acá, para los casos que pagan bienes personales, que es del 1,5%. Bueno, esa diferencia... O sea, del 1,5 al 2,25. Para las propiedades que están en el exterior, perfecto, digamos, ¿no? Es un núcleo, digamos, bastante reducido. Pero son impuestos que encima no son solamente del Estado Nacional. Estamos hablando de impuestos coparticipables. Claro. Es decir, que el impacto de esto también lo termina recibiendo no solo el gobierno nacional, sino las provincias y también indirectamente los municipios de todo el país, ¿no? Se dice que de bienes personales lo que le corresponde a las provincias es 70.000 millones de pesos. Y la pregunta es, ¿solamente era para los bienes del exterior o también cambiaban las alícuotas de bienes personales o la actualización de los mismos? Esa es lo más importante, digamos, ¿no? La posibilidad de aplicar alícuotas diferenciadas para estos bienes, que además obviamente son los más caros, y que me parece que si se viene discutiendo, bueno, ¿qué tiene que hacer Argentina en términos tributarios? Se discute mucho de la progresividad y con absoluta lógica muchas veces se habla mal de los impuestos como el IVA, que son regresivos. Bueno, estamos sacando recursos de los impuestos que son más progresivos de todos. Me parece que la señal que se da hacia adelante tampoco es muy positiva haciendo esas reformas tributarias. Me parece que esos son justamente los impuestos que, si se quiere tener una distribución más equitativa, una carga tributaria más equitativa, bueno, deberían ser los principales protagonistas y lamentablemente con esto se les reduce la importancia, ¿no? Bueno, y impuesto a las ganancias, ¿cuál era la modificación que frenó la no aprobación del presupuesto? Bueno, básicamente empezaría a regir una actualización por inflación de también los mínimos no imponibles y las escalas a partir de las cuales se pagan determinados impuestos, y eso obviamente va a hacer que la recaudación sea menor. Se hicieron bastantes reformas los últimos años. ¿Por qué menor la recaudación? Y porque básicamente si, por ejemplo, con la ley de presupuestos se empezaba a pagar impuesto a las ganancias a partir de los 20 millones de pesos al año, esa alícuota, ese umbral va a pasar a ser del 23, 24 millones de pesos, ¿no? Entonces hay ahí recaudación que se empieza a perder. Y de vuelta, no solo del Estado Nacional, estamos hablando de los sino las provincias. Exactamente, que se coparticipan en un 50%, ¿no? Bueno, y en este caso, como no ingresa este dinero, los gobernadores van a tener que ajustar sus presupuestos. Y el el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, en los supuestos dice, seguimos los lineamientos que prevé el presupuesto nacional con una determinada inflación, y las provincias también hacen su cálculo de recursos en función de lo que el gobierno nacional envía como propuesta al Congreso de la Nación. Al no cumplirse eso, van a tener que seguramente hacer un recálculo de los recursos para el año que viene. Bien, yo hablé en la apertura de... Bueno, el incremento de los costos de la canasta navideña, la variación interanual y más, pero ustedes trabajan con índices específicos de supermercados.
Hubo una merma en la inflación, contanos un poco. Sí, un dato de consumo masivo, no específicamente del índice, fue que aumentaron las ventas en las grandes superficies y mermó en los supermercados de proximidad, en los supermercados chinos. Acá tenemos la primera placa. La primera placa, ¿qué es lo que muestra, Nicolás? Bueno, este índice que nosotros hacemos a partir de Ahí los estamos viendo precios de en el final. supermercados, Sí. lo que hacemos es hacer un índice semanal, justamente para tener como un poco mayor frecuencia del dato que publica INDEC, que es mensual. Entonces ahí se puede ver claramente, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a lo que hacerlo, implicó vamos a hacerlo ese simple. pico. Vamos a hacerlo simple. Yo, para que la gente pueda entender, le voy a pedir acá al cámara, si puedo, después me acerco a la pantalla para marcar algunos datos. Si no, vamos con la grúa, si les parece. Pero me acerco a la pantalla, ¿sí? ¿Y por qué? Porque, permiso, ¿puedo ahora? Bueno, me acerco, sí. Porque acá muestra la variación semanal y la variación mensual, ¿sí? Y quiero un poco que vos nos asesores. Están los distintos rubros: alimentos frescos, secos, bebidas, electrodomésticos, hogar, limpieza, juguetería, perfumería, textil. La semanal da 0,5. La mensual da 2,6. Tercera semana, o sea, este es el cálculo de la semana de diciembre. ¿Quiere decir que diciembre tendría un comportamiento similar a noviembre? Y tal vez un poquito por arriba, porque veamos los principales rubros, ¿no? Bien, Alimentos frescos, para Bien. señalar un rubro 4, en particular. acá, yo lo marco acá. 4,3 en la variación mensual. 4,3% mensual. Y eso impacta fuerte en A la ver si canasta. lo podemos agrandar un cachito acá. 4,3% mensual. Este es un problema, ¿sí? El tema de alimentos frescos. Bien, La vamos carne abajo. particularmente, Alimentos ¿no? secos, que serían los fideos, ¿sí? ¿Qué otros productos más entran en secos? Arroz. Arroz, legumbres. cierto, perfecto, sí. ¿Hierbas entra acá en secos también? También, bien, correcto. 3,2%. Bebidas, 2,6%. Galletitas. Electrodomésticos, 0,4%. Voy a agregar un dato. Cayó, la venta de electrodomésticos recuperó con respecto al año anterior, pero no tiene los mismos indicadores que en el año 2019. Los bienes de consumo durable, después lo vemos, señor economista, una asignatura pendiente. Hogar, 2,6%. Y limpieza 3,1 y perfumería 2,6. Y ahora sí, me acerco a la silla y vos nos explicás un poquito. O si querés, mostramos acá el cuadro. Bueno, ahí se ve algo interesante. Se ve algo interesante porque claramente hay un pico. ¿Lo podemos subir acá? El 1,4%. ¿Qué es esto? Eso es justo previo al cambio de la gestión en la Secretaría de Comercio. Lo que justificó de la segunda semana de octubre, lo que justificó la medida del congelamiento, o sea, que también fue retroactivo. Acá congelaron. Exactamente. Marcaron la retroactividad. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué es esto? A ver. Por primera vez, la única semana en el año que se ve una variación negativa. Sí, sí. Muy pequeña, del menos 0,1%, pero una variación negativa. Y después 2 semanas más, en total unas 3 semanas posteriores al congelamiento, con variaciones semanales bastante bajas, ¿no? 0,3%, 0,3%. 0,7, 0,4, 0,8, 0,7, Y 0,8, después yo diría que empieza una velocidad crucero ya parecida a la que había... 0,5. Y después ya retoma una inercia parecida a la que había antes del congelamiento, ¿no? Ahí yo lo que veo es las primeras 3 semanas con una incidencia importante del congelamiento y que a medida que van pasando las semanas ese efecto ya se empieza a diluir. Se va agotando. Ahora si me acerco acá, se va agotando los efectos del congelamiento. Bueno, qué dato importante el que nos estás dando acá para analizar qué es lo que pasa con el... Como vamos al año para... Discúlpame, porque pasa que la televisión es muy... En los tiempos... Una frase tan... Bueno, es muy tirana. Y hablando de esta tiranía televisiva, 2022. ¿Qué decís que va a pasar más allá del presupuesto y demás? ¿Qué decís que va a pasar en materia inflacionaria? Bueno, para mí el año que viene le plantea al gobierno un desafío de modificar un poco este esquema de acuerdos puntuales, que como se ve, para lo que sirven es para contener y responder a aumentos muy bruscos de precios en un periodo corto de tiempo. Para eso sí te sirve un acuerdo puntual de 1.400 productos. Pero después me parece que el resto de los acuerdos tienen que empezar a formar parte de un esquema más integral. De toda la cadena de valor. De toda la cadena de valor y de varias cadenas en simultáneo también, porque congelar 1.400 productos de la canasta alimentaria, si tampoco tenés un monitoreo de lo que pasa en la construcción, por ejemplo, en los medicamentos, y que todos esos acuerdos se den en mesas separadas, complica un poco el escenario y hace esto, ¿no? Que el efecto se reduzca al corto plazo.
Por ahí una posibilidad que tiene para ensayar el gobierno el año que viene es un periodo de un congelamiento también de 1, 3, 6 meses, lo que se decida, de varios sectores en simultáneo y que eso sí pueda modificar, me parece, la pauta, incorporarse también a los reclamos salariales, porque si no, esta inercia, esta velocidad crucero que viene teniendo la inflación es difícil de frenar. Y se probó, como decíamos al principio, ¿no? Tasas de interés al 80% durante el gobierno de Macri, no emisión de la base monetaria, no alcanzó con eso. Con los acuerdos puntuales no alcanzó. Con retrasar el tipo de cambio tampoco alcanzó. Me parece que este congelamiento en simultáneo de varios sectores es un esfuerzo importante, implica que haya un sector empresario involucrado de una manera importante en un acuerdo de esas características, que este año, con la elección de por medio, era difícil, ¿no? Me parece que al no estar ese escenario el año que viene, se le abre una oportunidad. ¿Está atrasado el tipo de cambio ahora? No, me parece que si uno ve la economía real, las exportaciones y las importaciones, es bastante competitivo el tipo de cambio. De hecho, va a haber un superávit de la balanza comercial bastante importante. De ese lado. Ahora, para los financieros es otro caso. Crawling peg, bueno, no importa, es para no aburrir a la gente. Pero si hablamos precios internos y dólar, ¿no hubo un desfasaje el año pasado? No, me parece que el dólar de 200, por ejemplo... No estoy hablando del blue, estoy hablando del dólar oficial. No, me parece que en términos históricos, si tomamos el dólar a 100 pesos, es un dólar que al sector productivo le permite ser competitivo en términos internacionales. Hoy Argentina no está cara en los precios internos, digamos. El turismo que de a poquito empieza a llegar, viene e incluso a un dólar de 100 pesos le resulta conveniente. Pero con no regalado, pero sí conveniente. Pero la pregunta que te hago es, con una brecha del más del 93%. Con esa brecha. Yo sé la gente que le permiten la importación de productos, pero previendo la restricción futura, le ponen un sobreprecio en dólar oficial. Lo está pasando, cualquier producto que buscas en Mercado Libre, de pronto, sabes, mirás en el exterior, por decirte algo, un producto que vale 650 euros, tenés una persona que si viaja al exterior lo multiplica por 200, 220, lo que sea. Si lo importa, en vez de 600 euros va a estar 850 euros a dólar oficial. Veo que también hay un componente implícito en el dólar por las restricciones que hay en la importación. Sí, eso pasa con ciertos productos. También lo cierto es que eso es una parte de la canasta. Entonces, en otra parte de la canasta no tenés ese efecto. Y bueno, también está la experiencia de fines de 2015, cuando el gobierno de Macri dice... Miren, unificamos el tipo de cambio, total en ese momento el tipo de cambio oficial estaba a 9 pesos y la brecha cambiaria en torno a los 15 pesos. Y la discusión era similar, ¿no? Los precios, ¿qué tienen de referencia? Se van a acomodar, sí, lo habías dicho. 9 o 15. Bueno, cuando se llevó el dólar oficial a 15 volvió pesos, a subir la inflación. Ahí se disparó también la inflación. Me parece que ese efecto es cierto que existe, no se puede negar, pero está contenido y reducido a algunos productos de la canasta y no a todos. El sector productivo me parece que con un dólar a 100 pesos puede exportar, puede acumular un saldo positivo. De hecho, diría de los más importantes de la última década. Nicolás, muchas gracias. A vos, muchas gracias.